Te voy a contar algo que me contó uno de mis amigos hace mucho tiempo, algo que nunca he podido sacar de mi cabeza. Él se llama Luis y aunque hoy en día vive en la ciudad como si nada hubiera pasado, yo sé que cada vez que alguien menciona el nombre de aquel pueblo, o incluso de la República Dominicana, a él se le eriza toda la piel. Yo sé que no es fácil hablar de estas cosas. Incluso uno pensaría que mi amigo exagera o que quiere llamar la atención, pero cuando Luis me contó este relato, no se reía ni hacía caras para el suspenso. A él se le cortaba y se le quebraba la voz cada vez que pronunciaba palabra. Lo hacía sin mirarme directamente a los ojos siquiera, como quien revive un trauma que preferiría olvidar siempre. Luis me dijo que hace unos 10 o 12 años más o menos había hecho un viaje de misión junto a otro compañero suyo llamado Andrés. Por aquel tiempo eran misioneros jóvenes, de unos veintitantos años llenos de ganas de ayudar a la gente, de servir a Dios y a toda la comunidad. Como la congregación donde estaban tenía presencia por todo el mundo, a ellos después de un tiempo les asignaron ir a predicar la palabra a un pueblo bastante lejano en República Dominicana, uno de esos lugares que no salen siquiera en los mapas, con casas de maderas pequeñas y techos de zinc que se calientan como hornos bajo el sol. Mi amigo dice que recordaba el calor sofocante, el zumbido constante de los insectos y esa hospitalidad distante que tenían aquellos lugareños. Al llegar la gente lo recibió con mucha educación pero sin mucha emoción. Parecían más resignados que alegres. Él decía que en muchos de esos lugares y en general en todo aquel país, hablar de religión no es algo que a todos les guste, y sobre todo porque bueno, en República Dominicana se practica mucha brujería. Y vaya que es todo un tema tocar ese asunto. Quizás era por ello que nadie se les oponía abiertamente. Pero Luis se dio cuenta de que no querían que se quedaran demasiado tiempo como misioneros, de eso estaba seguro. Durante los primeros días hicieron un poco de todo. Ayudaron a reparar algunos aljibes que se habían roto. Entregaron medicina y jabones que la iglesia había mandado para ellos. También leyeron la Biblia con algunos niños bajo un gran árbol de mango. Digamos que todo estaba muy correcto. Con el paso de los días, Luis y su colega estuvieron ahí con toda la gente. Aunque lejos de acostumbrarse a su presencia como cualquiera hubiera pensado, creo que había sido todo lo contrario. Ellos habían llegado, habían hablado y los habían escuchado. Era todo lo que la comunidad les había permitido, pues ahora era tiempo de irse. Pero el problema es que Luis y su colega nunca supieron interpretar estos mensajes, pues la comunidad le decía de manera indirecta que se fueran, pero ellos no lo entendían. Los misioneros pensaban que solamente eran recelos, desconfianza de forasteros, así que siguieron su misión con humildad y sin quejarse. Fue en la noche del quinto día que todo cambió. Luis y Andrés dormían en una pequeña casa prestada que habían rentado casi al borde del pueblo. Esta era una choza solitaria únicamente que servía para estar en aquel sitio. Tenía un piso de cemento agrietado, paredes de madera encalcadas, una sola ventana con mosquitero roto. Lo normal, creo. Era humilde pero suficiente para descansar y pasar las noches. Él cuenta que afuera la selva vibraba con un coro muy nocturno. Se escuchaban ranas, grillos y el viento que agitaba los árboles como si susurraran muy ligeramente. Luis me contó que le estaba escribiendo en su cuaderno a la luz de la vela, mientras que Andrés se cepillaba los dientes en un balde. El calor era sumamente sofocante, tanto que la camisa se le pegaba a la espalda cuando de pronto escucharon un golpe seco en la puerta. Luis alzó la vista. Andrés se quedó viendo con el cepillo aún en la boca. ¿Escuchaste eso? Dijo Luis. Sí, están tocando la puerta. Pero, ¿quién puede ser a estas horas? Los dos misioneros se quedaron quietos pues afuera ahora únicamente se oía el croar lejano de las ranas. Luis se levantó con cuidado y dice que incluso sintió un escalofrío, algo que no podía explicar por qué lo había sentido. Después dio un paso para acercarse a la puerta y entonces se dio cuenta. Dice que justo afuera había un zumbido grave que llenaba todo el aire. Este era un zumbido como a moscas, pero no un zumbido normal. Este era denso, como si 1000 moscas gigantes se hubieran reunido fuera de la puerta y estuvieran zumbando.
Luis tragó saliva y sin abrir la puerta preguntó quién estaba afuera. Buenas noches. ¿Quién toca? Pero tras esperar varios segundos no se escuchó nada, ni hubo respuesta alguna. ¿Quién está ahí? Insistió Andrés, ahora más cerca de la puerta, pero nada. Aún hacía que el zumbido no cesaba afuera. En ese momento Luis se pegó un poco para escuchar mejor y sintió como si algo vibrara en la madera misma. Era como si insectos estuvieran arañando para entrar a la casa. Andrés cerró el seguro con más fuerza, pues ahora más que nunca no tenían ganas de abrir aquella puerta. Después los dos se apartaron de ella y se quedaron muy tensos. Extrañamente el zumbido seguía y seguía, así que sin saber qué era lo que estaba afuera empezaron a rezar en voz baja una oración. Y entonces, con un crujido lento, como si algo forzara por dentro, la tranca metálica se levantó y la puerta se fue abriendo por sí sola. Ellos vieron cómo se alzaba despacio, como empujada por una mano invisible que estuviera ahí. El gancho de hierro se desprendió del marco y cayó al suelo con un golpe seco. La puerta se abrió sola. El zumbido se intensificó como si algo respirara del otro lado y ahí estaba. Se trataba de un hombre como de 40 años, de piel morena, con el rostro quemado por el sol, que vestía como campesino con una camisa rota y un sombrero de palma. El hombre de manera violenta sostenía un machete oxidado en el cinto. Sus ojos eran muy oscuros, recuerda él, demasiado oscuros, como dos pozos sin fondo. Luis dijo que no podía moverse, inclusive sentía las piernas como gelatina, mientras Andrés empezó a tartamudear, pues también estaba muy asustado. Hermano. Buenas noches, hermano. ¿Qué quiere a estas horas? ¿Qué formas son estas de entrar a la casa? Aquel extraño hombre simplemente sonrió, pero con una sonrisa torcida cargada de odio. Aquí no son bienvenidos. Aquí nadie los quiere. Dijo con voz grave, ronca, como si tuviera piedras en la garganta. Luis intentó tragar saliva, pero tenía la boca seca. Solo venimos a ayudar. No buscamos problemas con nadie. Solo estamos aquí para dar la palabra de nuestro Padre Santo. Aquel hombre extraño le dio la cabeza, y su sonrisa se ensanchó mostrando dientes podridos. Nadie pidió su ayuda. Aquí nadie los quiere. Es mejor que se vayan. Andrés respiró hondo. No tenemos por qué irnos. Este es un pueblo de Dios y nadie puede echarnos así nada más. En ese momento ese raro hombre se echó a reír, pero no con una risa humana, sino más como un gruñido. Cuando ellos creyeron que no podía ser peor lo que estaban presenciando, sí pudo serlo. Pues entonces Luis vio que de la parte trasera del pantalón de aquel hombre salió una cola larga, oscura, como la de un caballo o un burro, pero más delgada y que terminaba en un mechón sucio. Inclusive el hombre la agitó con violencia como si fuera un látigo. Pero no acababa ahí la cosa, pues. Los pies del hombre empezaron a retorcerse, los dedos se engrosaron, las uñas crecieron negras y curvas. Sus piernas se deformaron hasta convertirse en patas gruesas como de cabra o toro, cubiertas de pelo áspero y oscuro. Cuando ellos vieron eso, Luis empezó a gritar. Andrés cayó de rodillas, pues enfrente de ellos estaba el innombrable, y los estaba corriendo de ese pueblo. El hombre avanzó con paso lento mientras las patas resonaban contra el suelo. Después, con voz más serena, les dijo: Yo soy el dueño de este lugar. Si yo les digo que se vayan es porque tienen que irse. Luis empezó a rezar en voz alta. Andrés lloraba. El ser levantó el machete, pero no los atacó, pero sí lo dejó caer pesadamente al suelo como burlándose. Última advertencia. Váyanse o serán míos. Y tras decir eso abrió la boca y vomitó un enjambre de moscas negras, gordas y repulsivas. Todas ellas salieron volando con un zumbido atronador cubriendo la luz de la vela. Luis sintió cómo le cubría la cara, metiéndosele en la nariz y en las orejas, picándole los párpados.
Andrés gritaba sacudiéndose como loco, pero así lograba espantarlas. Pasó mucho tiempo para que entre manotazos y rezos lograron por fin abrir la puerta y saltaron afuera huyendo. El par de misioneros rodaron en la tierra húmeda, cubierta de moscas que les picaban con saña, y aún así se arrastraron varios metros escupiendo insectos con su saliva. Cuando por fin lograron quitarse todas y espantar esas moscas horribles, dicen que el hombre ya no estaba. Bueno, eso creen porque ya no lo vieron. Sin embargo, no querían saber nada de él. Fue por eso que se fueron en busca de otro lugar más seguro para pasar lo que restaba de la noche. Mi amigo dice que al amanecer recogieron sus cosas en silencio y se largaron de aquel lugar. Nadie en el pueblo salió a despedirlos. De hecho, nadie les preguntó nada. Luis sabía que en ese lugar se practicaba mucha magia negra, pero no pensaba que quien cuidara ese sitio era algo tan malo como aquello que los corrió esa noche. E incluso se dice que tuvieron suerte porque simplemente los corrió y no les hizo algo peor el mismísimo diablo. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Envío este relato esperando pueda ser narrado, pues les comparto algo que me confesó mi cuñado hace mucho tiempo. Mi cuñado hace años, pero muchos años atrás fue misionero. Dice que anduvo por muchos pueblos ayudando a la gente, dando catequesis, repartiendo medicina y todo eso. Por lo que me dijo fue un misionero católico cristiano. No sé muy bien cómo es que se desempeñaba su función, pero bueno, a eso se dedicaba. Esto que me compartió alguna vez y que ahora les quiero contar a ustedes, le ocurrió en un lugar muy lejano allá en Chiapas, uno del que jamás quiso volver a saber, pues lo que vivió fue horrible. Mi cuñado se llama Samuel y siempre ha sido un hombre muy tranquilo, muy buena gente, nada dado a las fantasías, por eso me impactó cuando se sinceró conmigo. Me dijo que aquel pueblo donde ocurrió todo, si no mal recuerda, se llama San José de los Cañales o San Mateo del Río, algo así, pero en su cabeza simplemente era un pueblo. Para llegar ahí tenía que tomar un camión viejo que hacía horas por un camino de terracería. Tenía que cruzar montes y arroyos hasta llegar a un caserío de casas de madera y techos de lámina. En ese lugar todo era pura selva. Hacía mucho calor, los insectos zumbaban a todas horas y la humedad se te metía hasta lo más profundo de los huesos. Él estaba ahí haciendo un servicio social. Había sido enviado por la iglesia y su misión era bastante sencilla, por así decirle: enseñar catequesis a los niños, ayudar en lo que se pudiera y dar un poco de esperanza a la gente, pero la gente no se la ponía fácil. Desde que llegó sintió algo muy raro, pues dice que lo recibieron con educación, claro, pero fueron muy fríos. Las señoras lo saludaban con cortesía pero sin sonreírle. Los hombres bajaban la mirada como no queriendo verlo a la cara, y los niños eran muy curiosos, pero mayormente siempre se mantenían lejos. De hecho, dice que nadie siquiera le ofrecía echarse un taco. Nadie le invitaba a sentarse en la sombra cuando hacía mucho calor. Algo raro, pues en la mayoría de los pueblos en los que él había estado, la gente era muy amable, o al menos lo intentaba. Quizás era porque en este pueblo eran poco católicos, que se comportaban así, creyó él. Samuel dice que las noches las pasaba en una pequeña choza que le prestaron, una sencilla que solo tenía lo básico para dormir, pero no necesitaba nada más que eso. Los días pasaron y su estancia como misionero se hizo cada vez más y más complicada, pero bueno, así pasaba en muchos lugares donde iba él. Lo que sí recuerdo muy bien que dijo es que ese pueblo desde que había llegado se sentía como raro, pues por las noches no solamente se escuchaban grillos y ranas, sino que parecía como si alguien caminara descalzo sobre las hojas secas afuera. Una noche incluso oyó como si alguien susurrara su nombre en el campo, pero ahí no había nadie, aunque su peor experiencia fue una tarde en que fue a lavar su ropa al lavadero del río. Dice que ese lugar era un lavadero viejo de cemento,
pegado a la orilla del agua del río que bajaba y se prestaba muy bien para lavar la ropa. Samuel enjabonaba su ropa con fuerza pensando en todo lo que tenía que hacer después, cuando escuchó una vocecita detrás de él. Buenas noches, señor. Cuando escuchó eso se dio media vuelta y vio a un niño de unos 8 años, flaco, con la piel morena curtida por el sol, con unos guarachitos y el pantalón roto en la rodilla. Samuel sonrió aliviado porque se trataba de un niño y le dio las buenas tardes también. Buenas tardes, muchachito. Dime, ¿cómo te llamas? El niño se encogió de los hombros y le respondió calmado pero seco. Eso no importa mucho, señor. Dígame usted qué hace aquí. Samuel frunció el ceño porque parecía algo grosero el niño. ¿No quieres decirme tu nombre? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieres decirme tu nombre? El niño le sostuvo la mirada con unos ojos negros profundos y le respondió esa pregunta con otra. ¿Por qué vino usted aquí a nuestro pueblo? Samuel se extrañó pero le respondió aquella pregunta. A servir, a enseñar de Dios, porque todos tenemos que tener un poco de Dios en nuestros corazones. ¿Y por qué cree en ese Señor Dios? Porque Él nos ama, nos quiere, siempre nos cuida, y nosotros tenemos que ser agradecidos con Él. El niño se sentó en una piedra y desde ahí lo miraba como si fuera un anciano. Lo hacía con la cabeza ladeándole de un lado al otro. ¿Y por qué deja que la gente muera? ¿Por qué hay niños sin padres? ¿Por qué el río se lleva a las casas cuando llueve mucho? Samuel se sintió incómodo, pues el niño preguntaba mucho más que cualquier otro niño, o incluso preguntaba más que los mismos adultos. Son pruebas, cosas del mundo, pero a pesar de todo lo extraño que pase, Dios siempre nos acompaña y nunca nos suelta la mano. El niño sonrió apenas. ¿Usted de verdad cree eso? Sí, claro. Por eso soy un mensajero de sus palabras. Pero dime, ¿por qué preguntas tantas cosas? ¿Cómo es que sabes tanto, pequeño? Fue que el niño le respondió algo que se tornó muy extraño. Mi papá me dijo que le preguntara. Él quería saber si usted sabía de Dios. Samuel sintió que se le secaba la boca, pues no se esperaba una respuesta de ese tipo. ¿Tu papá? ¿Quién es tu papá? El niño levantó la mano despacio y apuntó hacia la orilla del río. Samuel siguió la dirección de su dedo y justamente en ese lugar estaba un hombre muy alto, más alto que cualquiera del pueblo. Samuel recuerda que este tipo vestía con ropa vieja y sucia, como de campo, pero su cuerpo estaba cubierto de costras y llagas secas, incluso algunas abiertas. Por una extraña razón Samuel juraba que ese hombre no estaba ahí hace un segundo, simplemente apareció de la nada. ¿Quién es él? Preguntó Samuel con un hilo en la voz. El niño se encogió de los hombros y le respondió muy seco. Mi papá. Él me enseñó todo lo que sé y me mandó a ver si usted también sabía y también quería probar si su fe era fuerte. Samuel retrocedió un paso ya que no entendía qué era lo que quería dar a entender aquel niño con esas palabras, pues ese hombre que estaba parado en ese lugar le daba muchísimo miedo. En ese momento el niño se levantó despacio sacudiéndose el polvo de los pies. Ya cumplí con mi cometido. Ya me tengo que ir. Lo dejo para que termine de lavar su ropa. Con permiso. Le dijo el niño, después se dio la vuelta sin más y caminó hacia el río ya que el hombre lo esperaba con la mano extendida. El niño la tomó sin miedo la vez que Samuel se quedó paralizado. Lo hizo con el jabón resbalándose entre los dedos hasta que éste cayó al agua. Después vio cómo el hombre y el niño se metían al agua. El agua le llegaba a los tobillos primero, pero luego a las rodillas, y aún así, los dos nunca dejaron de mirarlo. El hombre sobre todo. Cuando el agua le llegó al pecho, Samuel dijo que era imposible, pues él juraba que el río estaba demasiado bajo para eso. Pero ellos aún así terminaron hundiéndose en aquel río. Inclusive cuando el agua los cubrió por completo, no hubo chapoteo ni burbujas. Nada. El río quedó quieto como si nunca hubiera pasado nada. Samuel se quedó ahí un buen rato con las piernas temblorosas,
Rezó en voz alta, pero sentía que sus oraciones no salían del pecho. Después se fue corriendo al pueblo dejando la ropa a medio lavar. Dice que durante toda la noche no pudo dormir. Al amanecer hizo su maleta para irse de ese pueblo. Le dijo a los pobladores que vio que tenía que irse. Cuando algunos le preguntaron el por qué, él no supo exactamente qué decirles, pero algo tenía que inventar para poder largarse de aquel pueblo. Mi cuñado me contó todo esto años después a la vez que me dijo: ese no era un hombre normal, no era un padre cualquiera, era el maligno. Eso lo sé porque lo vi en sus ojos, lo sentí en mi alma, y creo que él vino a probar mi fe y creo que le fallé a Dios porque sentí miedo. Él siempre decía que no importaba si crees o no en el diablo, ya que hay lugares donde la fe se pone a prueba, y quien la prueba no siempre es Dios, sino el maligno, o al menos eso le pasó a mi cuñado esa vez. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Hola Memo y a toda la comunidad de CH. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé compartir con nadie. Es algo que me pasó hace muchos años cuando era misionero en un pueblito alejado de Olancho, allá en Honduras. Y si les soy sincero, todavía me cuesta trabajo decirlo en voz alta. Todo es porque lo que vi esa noche no tiene explicación, y aunque mi fe me decía que esas cosas no pueden existir, yo las vi. Para que entiendan esta historia les digo que me ocurrió en el año 2009, cuando estuve de misionero en un pueblito lejos de Olancho, un lugar donde casi todas las casas eran de madera con techos de lámina oxidada, rodeado de cerros y monte por todos lados. Incluso recuerdo que el camino de tierra se convertía en puro lodo cuando llovía, y no había luz eléctrica más que en un par de casas con planta. En la noche todo era oscuridad, salvo por el brillo tenue de las velas y las lámparas de aceite, algo que era más que entendible en ese pueblito. Que yo llegara a ese pueblito no fue simple casualidad, ya que nuestra congregación y nuestra iglesia casi siempre nos enviaba a lugares de ese estilo a evangelizar a las personas. Por aquel tiempo recuerdo que habíamos llegado 2 misioneros para dar servicio social. Se trataba de mi compañero Marcos y yo. Nuestras actividades eran muy simples, pero muy reconfortantes a la vez, pues dábamos pláticas, rezábamos con las familias, repartíamos medicinas básicas y cosas de ese tipo. Inclusive la gente era amable con todos nosotros a pesar de no tener las mismas creencias religiosas. Nuestra estancia en ese lugar fue muy cómoda, hasta que pasó lo que me dejó marcado para siempre. Ese día nos dividimos, pues Marcos se fue a dar pláticas a la casa de don Aurelio, que estaba al otro extremo del caserío, mientras que yo me quedé más cerca visitando a doña Anita, una señora muy mayor que apenas podía moverse. Recuerdo muy bien que cuando terminé con ella ya estaba oscureciendo, y como no había luz en las calles tenía que irme rápido, antes de que la noche me atrapara por completo. Me despedí rápido y empecé a caminar por la vereda que llevaba de regreso a la casa que nos habían prestado para quedarnos. Aquel camino, les puedo decir, era un camino de tierra angosto, con cercas de alambres a los lados y monte crecido que casi tapaba la luz del cielo. Y aunque no había peligro según creía, con cada paso que daba tenía la ligera sensación de no estar solo esa noche. Como no había luces, apenas tenía mi linterna de mano para iluminarme, cuando la batería empezó a morir y terminó por apagarse. Para mala hora y como si esa cosa estuviera esperando que eso pasara, escuché un ruido. Aquello se trataba de un jadeo, como el de un perro. Al oír eso me detuve, miré hacia atrás pero no había nada. Me reí nervioso y simplemente dije: debe ser uno de los perros callejeros del pueblo. Sí, de seguro debe ser eso. Después seguí caminando, pero el jadeo seguía. A veces se hacía más cerca y otras más lejos. Fue en ese momento que un frío me recorrió toda la espalda y ante el temor de lo que pudiera estar por pasarme, empecé a hacer una oración. Aún así, cada cierto rato volteaba para ver si atrás venía algo, pero nada.
solo oscuridad. Aún así el jadeo no cesaba. Estaba a punto de echarme a correr cuando de pronto sentí algo que me empujó con violencia hacia adelante. Yo salí volando de frente al suelo. Me raspé las manos y la cara contra la tierra húmeda. Sentí un peso enorme encima de mí y un hedor insoportable que olía como a 1000 demonios. Olía como perro mojado, a sangre y a tierra. Cuando sentí ese golpe empecé a gritar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! Pues algo me estaba presionando el pecho con mucho peso. Como estaba en completa oscuridad no podía ver nada, solo escuché gruñidos profundos. Fue así como entre las penumbras logré ver un bulto peludo, uno con un hocico enorme con dientes amarillos. Sus ojos parecían 2 brazos opacas, y esa cosa intentaba morderme el cuello. No estoy seguro, pero esa cosa que estaba cerca de mí y me estaba atacando era un perro, y este quería morderme el cuello. Sentía el roce de los colmillos en mi oreja. Yo forcejeaba con todas mis fuerzas pateándolo, empujándolo, y en eso recibí un zarpazo en el brazo que me rompió la camisa y me quemaba la piel. Me volví como pude, logré zafarme, rodé por el suelo y me puse de pie temblando. Dios mío, protégeme, decía a la vez que empecé a echarme a correr. Sentía la sangre caliente en mi brazo. Fue por la adrenalina del momento que no me di cuenta que tenía una gran herida que ese animal me había hecho. Aún así no paraba de correr. Estaba tropezando con las piedras y las raíces, pero el jadeo seguía detrás de mí y no tenía por qué detenerme. Lleno de terror volteé con la linterna casi descargada. Iluminé por un segundo aquella silueta horrible que estaba detrás de mí. Eso en efecto se trataba de un perro gigantesco negro, pero no caminaba en 4 patas. Estaba erguido caminando en 2 patas como un hombre, pues sus brazos que colgaban terminaban en garras y tenía la boca abierta mostrando colmillos imposiblemente largos. Aquello no era un animal, era un monstruo, algo que yo pensé era salido del infierno, pues no puede ser algo que nuestro Señor hubiera dejado en la tierra. Esa criatura me estaba persiguiendo y cuando creí que todo estaba perdido, se escuchó un disparo. Un trueno que rompió la noche. El gruñido detrás de mí cambió a un chillido agudo, casi humano, y cuando volteé solamente vi la silueta peluda retorciéndose, dando un par de pasos hacia atrás. Después de eso otro disparo y es ahí que ese monstruo huyó hacia el monte perdiéndose en la noche. Yo me quedé de rodillas, sin aire, temblando. Mi linterna cayó al suelo y se apagó y fue entonces que vi la luz de otra linterna acercándose. Se trataba de un hombre con sombrero de palma y machete al cinto que se estaba acercando. Lo hacía con escopeta en mano. Pastor, buenas noches. Dígame, ¿se encuentra bien? Yo solamente sollozaba pues me había salvado de puritito milagro. Gracias, gracias. Ya estoy mucho mejor, hermano. Después de eso el hombre me ayudó a levantarme y le pregunté qué rayos era aquello. Un nahual, pastor. Créame que ese tipo de cosas sí existen. Y debes saber que no es la primera vez que me toca ahuyentarlos. Yo no pude creer lo que me dijo aquel campesino, pero era real. Yo lo vi, no podía estar equivocado. Lo que me atacó sí fue un nahual. Después de eso volvimos caminando hacia el pueblo. Yo me apoyaba en él pues estaba algo herido y no dejaba de temblar. El hombre por su parte fue muy amable pues me llevó hasta la casa donde me estaba hospedando. Pero eso sí, antes de irse y dejarme me dijo: No salga por las noches, pastor. Menos por estos caminos porque aquí hay muchos nahuales. Desde entonces cada vez que alguien me dice que los nahuales son cuentos, yo me quedo callado, porque yo no creía en esas cosas. Mi fe me decía que eran supersticiones, pero esa noche yo lo vi y les juro por Dios que era real. Un nahual, un monstruo caminando en 2 patas con ojos ardientes, el mal hecho carne. Y en ese momento entendí algo que todavía me atormenta. Hay cosas allá afuera que no entienden de rezos, cosas que no se van con oraciones, cosas que se alimentan del miedo. Y yo
Yo tuve suerte de salir vivo. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It'd have to be like a cool ass car. The car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? Beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. Is y'all first time here? Yeah. That's it. Nice meeting you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. He's It's over for him. trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold rims. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know, this car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone Damn, dog swagged out. That's blowing air. Oh, scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air and it's barely even... Yo, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip. Let's go this way. Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real? Yeah. Man, I need an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This is actually cute. I like this one.
he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at home. No, where are the directions we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Huh? Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. No. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.